Estaba José, escuchando. apaga, José, el micrófono, please, el micrófono, José. Ay, sí, excusa. Sí, ok. Entonces ya había nombres y Juan también llama las doctrinas del anticristo respecto eh, a lo que es no creer que Jesús había venido en carne o negar que Jesucristo era el Mesías. Ahora, por supuesto que en ese tiempo, en el primer siglo, no habían facciones tan grandes y tan marcadas dentro del cristianismo ortodoxo, pero sí hubieron después facciones grandes y marcadas dentro del cristianismo ortodoxo. No estoy hablando dentro de las herejías. Y ya hubo entonces una escuela antioqueña, es decir, pues diferentes tipos de escuela dentro del cristianismo, y entonces comenzaron a ponérsele nombres a la doctrina para para saber qué nos estamos refiriendo a ellas. Sí, para diferenciar. Es parte del desarrollo del cristiano, es del cristianismo, es normal eso. Ok, entonces podemos deducir que lo que es Trinidad, unicidad no es bíblico, no nace de la Escritura. O podemos decir que no son doctrinas de Jesucristo. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que se coloca después es la terminología para llamarle algo que vemos en la Biblia. ¿Ok? No sé, por ejemplo, es como que le llamamos Biblia al conjunto de libros que forman el canon. No hay ningún texto bíblico que diga y a los 66 libros se le debe de llamar Biblia. Pero a ese compendio, el cristianismo luego, para saber que nos estamos refiriendo a ese compendio, se le coloca el nombre de Biblia. Entonces las doctrinas sí están en la Biblia. Claro, las que estén, no todas están. Ahora, la terminología con la que se le llama ya es otra cosa. Por ejemplo, si ahora mismo tú quieres discutir con alguien si Dios es trino o Dios es una unicidad, obligatoriamente tienes que hablar de terminologías, porque por el lenguaje entonces no se pudieran, ¿cómo vas a, es decir, no podías entablar una conversación lógica? Entonces tiene que haber una terminología para nosotros poder hablar lógicamente de las cosas. No es necesario que el hombre haya llamado a todas las plantas y a los animales por nombre, no es necesario, pero es útil. Para si hablamos de perro, sabemos que ese es un canino. Y si hablamos de gato, sabemos que es un felino. Sí, entonces las doctrinas sí están en la Biblia. Lo que no está en la Biblia es la terminología, que cambia con el tiempo, cambia con los idiomas, cambia con, con muchas cosas. Lo que sucede es que todas esas doctrinas dicen estar en la Biblia. Entonces el problema es cómo entonces, si leemos la Biblia sin haber, vamos a decirlo así, conocido estas doctrinas o estos términos, lo que es Trinidad, lo que es unicidad, dinamismo, todas estas doctrinas que han salido. Si uno lee la Biblia de primera, sin tener en la mente una Trinidad, unicidad, no habría forma de ser trinitario ni unicitario, porque realmente la Biblia no lo enseña. Sería mucho mayor el problema. Y en los primeros años de la iglesia hubo más problemas con la cristología porque todavía no había definiciones de términos. Las definiciones de términos han sido muy importantes para que el cristianismo pueda entender qué es lo que dice la Biblia. Porque si tú ves a Padre por un lado, a Hijo por el otro y al Espíritu Santo por el otro, tú tienes que buscar una terminología para poder hacer ver qué es lo que tú crees. Tú puedes decir, los tres son Dios, sí, pero eso puede ser una trilogía, que no es lo mismo, un triteísmo, que no es lo mismo, o una trinidad, porque no es lo mismo triteísmo que trinitarismo. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, exactamente. ¿Me entiendes? Y respecto al unicitarismo, pues también. No es lo mismo el unitarismo que el unicitarismo, o el arrianismo. Exacto. O entonces, la terminología es muy importante. Sin terminología no podríamos literalmente entender qué es lo que dice la Escritura.
Eso es un hecho. Es decir, todo lo que tú quieras entender, tú lo tienes que traducir a términos que tú comprendas. De otra forma, por eso el idioma sujeto, predicado, ¿por qué se le pone terminología? Bueno, porque si no, entonces tú no puedes entender qué es lo que estás leyendo. Tu mente necesita terminología. ¿Por qué las enfermedades se le llaman nombre? Bueno, porque se necesita la terminología para poder explicarlas. Eso es, negar la terminología es negar el propio entendimiento de la escritura. Bueno, a ver, vamos a pasar a otro para quien quiere dar su punto, pues lo puede hacer. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Un gusto Seguía yo. Hey. Bendiciones, pastor Esaú. Sigo yo. Que siga el hermano y luego yo, ¿va? Ok, así vamos, gracias, un gusto. Pastor, un gusto estar con ustedes. Tengo una pregunta por ahí que siempre por ahí anda rondando. Hay dos fórmulas de personas evangélicas de origen trinitarios que dan definiciones diferentes y yo quería que usted me aclarara este punto. Algunos conceptos o teólogos dicen que la Trinidad son tres personas divinas con tres espíritus diferentes y otros dicen que son tres personas divinas con un mismo espíritu. Entonces yo se lo he preguntado a varios teólogos de otros canales y no me han querido responder. ¿Usted cómo es que entiende usted esta parte de la Trinidad? Ok, a ver. No existe ningún teólogo que crea que son tres personas divinas con tres espíritus diferentes y tampoco tres personas divinas con un solo espíritu, porque ninguno de esas dos cosas tiene que ver con la Trinidad. Porque Dios no tiene espíritu, Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, no sé a quién les habrás preguntado eso, pero primero, para tú poder comprender si la Trinidad tiene errores, que me imagino que es lo que quieres buscar, tienes que comprender primero qué cosa es la Trinidad. Si no comprendes qué cosa es la Trinidad, pues vas a tener toda esa serie de preguntas en la cabeza que en realidad no tienen nada que ver con la Trinidad. Ok, no es buscar errores. Dios no es como Dios no tiene espíritu. Dios es espíritu. Ahora, a una de las personas de la Trinidad se le denomina el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero no como que Dios tenga un espíritu como nosotros, porque así estás viendo a Dios como si fuera una persona. Porque nosotros no somos espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Pero Dios no es que tenga un espíritu como que posee algo además de él, sino que Dios es espíritu. Ok, entonces son tres personas divinas completamente coiguales y eternas. Esa es la definición de Trinidad, es la única que existe. No existe otra. Nadie en la Trinidad creó otra definición que no sea esa. Tres personas coiguales y eternas en toda, en sustancia, en todo. Con un mismo espíritu. No tiene un espíritu, es espíritu. Ok, es interesante. Sí, es interesante. Adelante, la siguiente persona. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Okay. Hola, pastor. Le habla José Luis Análisis. Sí, bendiciones. Sí, deje que al pastor Esaú que quería hablar ahora y después viene análisis bíblico. Ahí estamos. Saludos a todos mis hermanos, es un gusto saludarles. Ya hacían falta estos debates, pastor, ya nos acostumbró, hombre. Pero bueno, yo sé. Qué bendición. Mire, pastor, quisiera escuchar su análisis, su opinión respecto de las casas abrámicas, porque usted ve que los grupos del judaísmo se siguen dando con el catolicismo, atacándolo, ¿no? Y el catolicismo pues sigue atacando otras posturas, pero vemos un poquito la situación del judaísmo, bueno, yo lo he notado, que siguen dando con todo, atacando a todos, pero da casualidad que están unidos en las casas abrámicas. ¿Usted qué puede analizar de esa incongruencia? Su opinión me gustaría escucharla, pastor. Bueno, primeramente, yo voy a hacer un video sobre la casa abrámica y no lo he hecho todavía. Y me han hecho esa misma pregunta, una hermana me lo hizo, pero ¿por qué usted siempre habla solamente respecto a los católicos en cuanto a la casa abrámica si los judíos también están inmersos ahí? El problema es
que el judaísmo no es como el catolicismo. El judaísmo no es algo piramidal, sino que son muchas escuelas, muchas sinagogas, muchas sectas, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de judaísmo, hay que ver quiénes son los judíos, que es lo que todavía no he podido averiguar, pero estoy averiguando. ¿Quiénes son los judíos que hicieron la juntamenta con los católicos y los islámicos? Porque primeramente no pueden ser, por ejemplo, ni judíos ultraortodoxos. Eso no, ni de broma creería yo que los judíos ultraortodoxos están en eso. Tampoco podrían ser sionistas, porque están ahí con los musulmanes. Los apedrearían. No. Entonces, ¿quiénes son esos judíos que están ahí? Es lo que yo no sé todavía. Y por eso no he dado mi opinión respecto a eso. Estoy averiguando quiénes son esos que están ahí, es decir, a qué secta del judaísmo, porque no es lo mismo un judío ultraortodoxo que un caraíta, no es lo mismo un judío, todavía hay tipos que se siguen llamando fariseos, otros se siguen llamando saduceos, son pequeñas sectas también que hay dentro del judaísmo, no es lo mismo un sionista, ¿me entiendes? Entonces habría que ver qué facción del judaísmo es la que está ahí con ellos. Sí, porque vemos que esto es un evento, bueno, no recuerdo, tal vez usted nos dirá, pastor, si recuerda algún evento de este tipo de unidad. Creo que es la primera vez que oímos algo así, ¿no? O existe en la historia que usted contenga de información, algún evento donde se hayan unido los tres por primera vez. ¿Será esta la ocasión la primera o ya habían otras? ¿Usted qué nos puede comentar si sabe, pastor, de eso? Porque esto es importante, o sea, esto no es cualquier unidad, digo, esto es... Claro, sí ha existido, no para adorar, pero ese es el problema, que hay diferentes facciones dentro del judaísmo. Por ejemplo, hay un tipo de judaísmo supuestamente súper, ultra que ortodoxo, que viven fuera de Israel, que odian el sionismo y odian el Estado de Israel de una forma terrible, ¿ok? Y que creen que en realidad esa tierra le pertenece a los árabes, que estos siempre han estado unidos a los árabes. ¿Ok? Es decir, hacen protestas inclusive a favor de los árabes y todas estas cuestiones. Entonces, sí. por eso yo no he dado todavía una opinión respecto a eso, porque me huele que estos judíos que están allí son de este tipo de judío que odia literalmente al Estado de Israel. Se pueden hacer manifestaciones en las calles en contra de Israel y todas estas cuestiones. Y estos judíos sí han tenido un estrecho lazo siempre con los miembros del Islam, pero unidos así para adorar y esas cosas, no, yo pienso que esa es la primera vez que ocurre en la historia. Ok, pastor, pues estaremos pendientes ahí. Cualquier aportación que yo tenga se la daré. Dejo pasar al siguiente. Gracias, pastor. Muy amable. Bendiciones, mi hermano. Análisis bíblico. José, Dios te bendiga. Análisis bíblico. Micrófono análisis. Ok, pastor. Hay algo que a mí... un momentico, José, porque le tocaba análisis bíblico, a ver si va a hablar o no, pues no sé si me está escuchando, José. Si no, pasamos a usted. Ok, voy a apagar el micrófono. Creo que tuvo problemas. Ok, sí, José, sí, hable usted, mi hermano, hable usted. Parece que tuvo problemas con la conexión él. Sí, pastor. Hay algo que yo no entiendo. Dios es espíritu, ¿verdad? Completamente. El Espíritu Santo, pues es espíritu, porque es Espíritu Santo. Claro. Pero Jesús, cuando ascendió al cielo, estaba con los discípulos y los discípulos lo vieron ascender. Entonces, me pregunto, ¿el cuerpo de Jesús dónde está? El cuerpo humano de Jesús. Es una pregunta que siempre he rondado mi cabeza, me la han hecho y no sé qué contestar. Pues yo creo que Cristo sigue conservando el cuerpo, ¿verdad? Yo creo que él lo va a... Esto es una teoría mía, ¿verdad?
Cuando la escritura, lo que no es que esto sea una teoría mía, esto de que conserva el cuerpo lo ha creído el cristianismo siempre, ¿ok? Porque él hace una unión hipostática, no puede separar su naturaleza. Ahora, yo creo que esto va a dejar de ser cuando la escritura dice que en un momento él se va a someter al Padre para que Dios sea en todos, y yo siempre he creído que eso no está queriendo decir que en ese momento ya no se va a necesitar un mediador entre Dios y los hombres, porque esa humanidad media, por eso Pablo dice Jesucristo hombre, ¿ok? Y entonces ya en ese momento él va a dejar de tener esa humanidad, pero por ahora el cristianismo cree que él conserva, sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre, aunque está en el cielo. Así que la conserva. Sí, pero entonces en el cielo, que no entra carne y sangre, debo entender que él está en el cielo a la diestra de Dios Padre con su cuerpo humano. Sí, pero cuando la Biblia dice que no hereda carne y sangre, está hablando a la corrupción. ¿Ok? Se está refiriendo a lo que tenemos nosotros, no a la carne de Cristo. Ok. Por eso tiene que haber resurrección de los muertos. Por ejemplo, cuando los muertos resuciten, van a ser arrebatados al cielo. Lo dice Pablo, así que en ese momento ellos van a tener cuerpo y van a poder entrar, porque el problema de la carne y sangre no es el material, es el pecado. Y eso no está en Cristo, así que con él no hay problema por eso. Okay. Gracias. Bendiciones, Pastor. Mi hermano. Análisis bíblico, lingüística. Te escuchamos. Hola, hermano, ¿cómo está? Bendiciones, Pastor Eduardo. Saludos para todos los hermanos aquí en Cristo Jesús, pastores, siervos, ministros, apóstoles, profetas. Bueno, yo por lo menos creo en el ministerio profético. Uy, Joel me va a matar. Aleluya. Ya sana doctrina completo. Oh, amén. El tema, ¿en qué va enfocado el tema? ¿Sobre cualquier tema o qué? La Trinidad. Cualquier tema. Esto es libre. Ok, para inspirarme del Espíritu. Hay algo muy interesante de 2 Corintios 5:16, dice San Pablo, dice, así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocemos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Entonces hay algo muy interesante. Él dice que si conocemos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. La pregunta es, ¿qué significa eso? En respuesta, ¿verdad? Lo que yo puedo aportar en respuesta a lo que estaba preguntando ahorita el hermano, es precisamente el conocimiento actual de Cristo como Salvador. Precisamente antes de que Pablo se convirtiera, él tenía una actitud de persecución hacia la iglesia. Y precisamente que era considerado, es decir, Pablo, siendo judío, consideraba a Jesús como un embaucador, pero cuando él viene, es decir, tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Pero cuando él se le abren los ojos y viene a Cristo Jesús y viene a reconocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso en el mismo texto de 2 Corintios 5:17 dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo y todo es nuevo. ¿Qué significa eso? Que cuando él viene a Cristo Jesús, entonces él se da cuenta quién es Cristo Jesús y ya no le está conociendo meramente en su mente carnal, sino viene a pasar a reconocer que verdaderamente Cristo Jesús no es un embaucador como él lo perseguía, sino que es el Salvador, incluso de los mismos judíos que lo rechazaron, perdón. Ese es el primer aporte que yo puedo dar. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, el siguiente, a ver, Jimmy, Nicolás, Adrián, Joel Moody. Amén, pastor, amén. No sé quién continúa, yo o quien quiere. Sí, cualquiera, no se preocupe. Vamos, hermano. Ok, bueno, creo que al hablar de Cristo, y claramente tenemos que ver pues que incluso tenemos que hablar acerca de nuestro Dios. Y claramente, como lo dijo ya el pastor Eduardo Gutiérrez, el cristianismo primitivo, o mejor dicho, el cristianismo siempre ha creído en la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas divinas. De hecho, la palabra griega que se usa para hablar de la misma sustancia es la palabra griega homousios,
¿no? Que justamente significa lo que hemos dicho en el inicio, que es de la misma sustancia. Cristo es de la misma sustancia del Padre y es de la misma sustancia del Espíritu Santo. Al ser una sola esencia divina, es un solo Dios en tres personas. De hecho, así lo deja en claro el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11, y Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Entonces, la doctrina de la Trinidad lo podemos ver incluso desde el cristianismo primitivo. Es una mentira, una falsedad. Aquellos que acusan que la Trinidad fue inventada en el Concilio de Nicea, eso es completamente falso. Es un profundo desconocimiento de la historia de la iglesia. De hecho, la Didache, que es un documento del primer siglo prácticamente, que se dice que fue escrito por los apóstoles, dice claramente en su capítulo 7.1 acerca del bautismo: bautizar de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Ya nos está hablando de manera implícita la doctrina de la Trinidad. Incluso Policarpo de Esmirna, en el año 155, después de Cristo, este documento, en el Martirio de Policarpo, en el capítulo 22.3, va a decir: a él, a Jesucristo, sea la gloria juntamente con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Policarpo le está dando la gloria a Jesucristo, la misma gloria al Padre y la misma gloria al Espíritu Santo. Lo dice, y este es un documento de inicios del siglo II nada más, ¿verdad? Y Arístedes de Atenas, incluso en su Apología 15, en el punto 2, va a decir, al modo que uno de ellos recorrió nuestros mismos lugares predicando la doctrina de la verdad, pues conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a ningún otro Dios fuera de este. Mire cómo ya en los primeros siglos de la iglesia vemos que se reconocía a un solo Dios en tres personas, y que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se le da la misma adoración, la misma gloria, ¿verdad? Porque son de la misma esencia. Entonces creo que esta doctrina está más que claro en las Escrituras y en la historia de la iglesia. Solamente voy a terminar con el libro de Colosenses, ¿verdad? Si me permiten un momento nada más, ¿verdad? Vamos al libro de Colosenses en el capítulo 1, vámonos al capítulo 15, ¿verdad? A ver, bueno, no sé, pastor, si usted me hace recordar dónde está ese pasaje que dice, ¿verdad? Que él es de la... se me fue. Este pasaje en Colosenses que habla de que él es de la misma imagen del Padre, o que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí. No sé si me hace recordar. Colosenses 2.9 y Colosenses... Sí, 2.9, Colosenses 2.9. Ahí está. Ok. Vamos allá. Entonces, Colosenses 2.9, con esto ya cerramos. Dice, no, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, algunos que objetan la doctrina de la Trinidad sin conocer la diferencia de esta palabra dicen, no, porque en Cristo habita el Padre. No, eso es falso. Cuando está hablando aquí de la deidad, se está haciendo referencia a la naturaleza divina, está haciendo referencia a la esencia, no a la persona, sino a la esencia. De hecho, la palabra aquí de theotes en griego significa justamente ello, divinidad. Incluso dice el diccionario, está en abstracto, eso quiere decir que se refiere a la esencia, ¿verdad? No a una persona, sino a la esencia, ¿verdad? Lo que dice, porque en él habita toda la plenitud de la naturaleza divina corporalmente. Entonces, en Cristo habita la misma plenitud de la naturaleza divina que está en el Padre y que está en el Espíritu Santo. Así que, bueno, esos son argumentos introductorios. Adelante, pastor. Ok, gloria a Dios. Bueno, a ver quién le... un momentico, antes que comience. Está tratando de entrar alguien que se llama El Michi, pero dice dispositivos no conectados. Necesitas salirte y volverte a entrar y darle permiso a tu micrófono y a tu cámara. De lo contrario, me es imposible agregarte porque el sistema no me lo permite. Ok, sí, Jimmy, te escuchamos. Buenas noches, hermano Gutiérrez. Lo amo mucho a usted y a toda la audiencia, y estoy aquí disfrutando de
mi canal, no es mío, es del pastor, pero me encanta cómo el pastor expone estas cosas del catolicismo. Tengo que reconocerlo, pastor, que yo desconocía muchas cosas del catolicismo y me encanta cómo usted lo saca a la luz, pues, a la luz de las escrituras y también de los padres de la iglesia. Eso es muy, muy importante, pues. Entonces, yo también caí en ese error de pensar que el catolicismo no debe ser definido como lo que es: Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso es algo que no se pueden quitar, ¿verdad? Es una estampa. Pero la semana pasada estaban hablando del Evangelio y me llamó poderosamente la atención que dieron muchas opiniones acerca de lo que es el Evangelio. Nadie citó a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque el apóstol Pablo ahí define lo que es el Evangelio. Dice bien claro que Jesucristo murió de acuerdo a la Escritura, que fue sepultado y resucitó de acuerdo a la Escritura. Esa es una definición que la mayoría de pastores, apologetas y ministros del Evangelio nunca mencionan cuando hablan de lo que es el Evangelio. Dicen obviamente que son las buenas nuevas de salvación, lo cual es perfecto, pero nadie lo define como lo define el apóstol Pablo nunca. Y es importante porque el apóstol Pablo no mencionó los milagros para nada, no mencionó las cosas majestuosas que hizo Jesús, caminar sobre el agua y cosas así. Entonces nada más quería traer esto a colación porque intenté entrar el sábado pasado y no pude, pero en mi definición, pastor, porque el Espíritu Santo a mí me ha llevado a toda verdad. O sea, yo creo lo que dice la Biblia, Él me va a llevar a toda verdad. En mi definición de lo que es el Evangelio es 1 Corintios 3 y versículo 4. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Esa es mi definición de lo que es el Evangelio. Gracias por el tiempo y Dios me lo bendiga mucho, hermano, y a todos los hermanos. Gracias. Amén. Claro, sí, claro que sí. No pudiste entrar los programas pasados, estabas castigado porque dijiste una cosa el otro día y te fuiste y no me dejaste responder. Entonces te castigué como 2 programas. Bueno, pues yo como buena oveja, pastor, yo me someto okay. No sí. Sabía, discúlpeme, es que pastor, le quiero decir rapidito. Es que no, vamos a pasar a otro. 5 segundos. Sí. Es que vamos. Ok, bueno, sí, gracias. Dale, te escucho. No, solo que dice, yo trabajo de troquero y ando en Arizona, en Nuevo México, en California, en un montón de estados, y lo único que hago es sí, pero cuando dispares algo tienes que quedarte a recibir los golpes. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Adrián, querías hablar, creo. Dios me lo bendiga a todos, pastor, ¿cómo le ha ido a toda la audiencia? Una pregunta con relación al cuerpo glorificado cuando seamos arrebatados. Cuando volvamos, ¿cierto? Con el Señor Jesucristo. Venimos con el mismo cuerpo, cuando entremos al milenio, entramos con el mismo cuerpo, y cuando vamos a la Nueva Jerusalén, vamos con el mismo cuerpo, después de haber sido arrebatados y transformados, o va variando el cuerpo. Bueno, sí, los que voy bajando para subir otros no se vayan porque yo los voy a subir, ¿verdad? No, a ver, yo no creo que sea el mismo cuerpo, pero sí es la misma persona. ¿Y por qué no debe ser el mismo cuerpo? Bueno, porque, por ejemplo, van a morir niños recién nacidos. No creo que si murió un niño de 2 meses, imagínense que resucite con un cuerpo de 2 meses. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? Con alguien que murió muy anciano, o alguien que se le cortaron los brazos, o alguien que perdió las piernas en la guerra o por alguna enfermedad. No sé. Entonces, yo creo que vamos a resucitar con cuerpos, pues, como fue Adán. Ese es al menos lo que yo percibo. Aunque, por supuesto, no hay nada que la Biblia diga respecto al tema. Pero eso es lo que te puedo responder. Creo que no creo tampoco que resucitemos con iguales cuerpos respecto a las razas. Es decir, no creo que haya en ese tiempo blancos, chinos, morenos, más trigueños, menos trigueños. ¿Me entiendes? Yo creo que todos vamos a ser iguales. Al menos esa es la percepción
que yo tengo es la resurrección de los muertos. Ok, pastor. Entonces, sí, es que no, como que no hay mucho donde podamos sostenernos en la Biblia pero cuando vengamos, digamos, al milenio, pues ya fuimos transformados en un principio en el cielo, para entrar al cielo, en el rapto. Pero entonces cuando dice para el milenio, no dice pues si vamos a estar con el mismo de antes o con el ya transformado en el cielo. Y posterior a la Nueva Jerusalén tampoco. Pues, la Biblia llama este cuerpo que tenemos el cuerpo de humillación. Ok, entonces no creo que piensen, un niño que murió de 2 años, un niño que murió de 6 meses, ¿cómo va a resucitar con el mismo cuerpo? Ahí lo tendrían cargado todo el tiempo por toda la eternidad. Ok, entonces eso no tendría mucho sentido. Bueno, a ver, Nicolás, qué raro que Nicolás no ha pedido hablar hoy. Nicolás siempre hace señas para hablar, pero hoy viene con el fruto de la paciencia al máximo. Sí, estoy escuchando. Bendiciones a todos. Hola, Pastor Eduardo. Sí, estoy escuchando acá. Veo que están hablando sobre la Trinidad, sobre el cuerpo glorificado. Bueno, a ver si puedo aportar mi bocado y aportar lo que yo creo con respecto a estos temas. Bueno, primeramente con respecto a la Trinidad, claramente la palabra nos enseña en toda la Biblia este asunto. Si nosotros vemos en el principio, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo voy a hacer al hombre, dijo hagamos. Ahí está hablando